Buenas noches, mi nombre es Julio Ávila, programación de microcontroladores y este es mi laboratorio número 3. Entonces, primero que nada, aquí está mi circuito. Entonces, básicamente en el puerto A tengo mis 7 segmentos. Entonces, el último pin del puerto A no se va a usar. En el puerto B tengo mi contador binario. Los primeros dos pines del puerto C tengo los push buttons para aumentar o decrementar el valor del display. Y en el tercer puerto tengo el LED que va a funcionar como alarma por si coinciden los valores del contador y del display. En este caso el puerto D no le incluí ni input ni output, simplemente lo voy a usar como una referencia. Es un puerto que voy a usar como referencia para el display. Entonces, en cuanto al código, aquí está. Entonces, primero que nada vamos a trabajar con un oscilador interno para esta ocasión. Luego de toda la configuración, no vamos a usar variables tampoco. Entonces empezamos en la posición 100 de nuestra memoria. La tabla voy a regresar después, primero voy a explicar el código per se. Entonces, primero que nada, definimos que vamos a usar puertos digitales. El puerto A, como dije, el último bit no lo usamos porque es de 7 segmentos, entonces solo vamos a usar los primeros como outputs. Para el puerto B, igual, solo los primeros 4 puertos, pines van a ser para el contador, los demás no se van a usar. Y en el puerto C, los primeros dos los seteé porque son los inputs de los push buttons. Y limpié el tercero porque ese va a ser nuestra alarma. Y el puerto D, de momento, solo lo voy a usar como un output, pero en realidad lo voy a usar solo de pura referencia. Entonces, en cuanto a el timer cero, después de hacer el cálculo, vi que usando un prescaler de 256 con un valor de timer 0 de 12 y usando un oscilador interno de 500 kHz, obtengo mi tiempo de 500 milisegundos. Entonces va a haber un overflow cada 500 milisegundos, ese es el timer que voy a usar, porque estamos usando como un temporizador y no como contador. Entonces, primero limpiamos todos los puertos para que todo empiece desde cero. Y ahora sí, el principal. Entonces, el llamar incrementar a nuestro puerto B, que es donde está el contador, ese es incondicional, siempre tiene que pasar. Entonces, aplicamos el timer cero. Entonces, cuando hay el overflow, entonces se salta este como que go to y se va a incrementar en sí el valor del puerto B. Y vuelve a limpiar el tercero if, que es donde está el overflow. Entonces ahí eso aumenta el puerto B incondicionalmente, siempre que se cumpla el timer cero. Ahora bien, regresamos y ahora testeamos si está pachado el primer pin del puerto C. Entonces, si está pachado, nos vamos a incrementar display. Entonces aquí tenemos un pequeño sistema antirrebote para que cuando soltemos ya ejecuta la instrucción. Entonces incrementa el valor del puerto D. Luego el puerto D lo movemos a W. Entonces cuando nos vamos a tabla, nos llevamos el valor de W. Entonces ya en tabla tenemos el PCL y el PCLAD. Entonces ya usamos SW para asignar, por así decirlo, cada uno de estos valores. Cada uno de estos valores representa los pines del puerto a los que están conectados nuestros LEDs del display. Entonces, si por ejemplo mi puerto D estaba en cero, entonces vamos a empezar justamente en el respectivo configuración de display para cero y así con cada uno. Entonces hacemos este add para sumarle porque estamos empezando en la localidad de memoria así en las primeritas que estamos utilizando. Entonces le sumamos ese valor del puerto D para ya ir a la configuración de display que queremos. Y el AND es simplemente para asegurarnos de que no se pase el contador porque solo estamos contemplando pues un número de 4 bits, básicamente. Entonces aquí con este AND nos aseguramos de que no entremos a números más grandes. Ups, siento. Pero por la interrupción ya está ahí. Entonces, ya que tenemos esto de que asigna a W,
esta configuración en binario que corresponde a los displays. Entonces, ese red LW regresa a donde estábamos, pero con un valor en W. Entonces nos damos cuenta cuando regresamos, ese W lo asigna al puerto A, que es justamente donde está el display. Entonces lo que le metimos a W se va a ver reflejado en el display. Entonces así funciona para asignarle el valor al display. Y luego nos regresamos. Y lo mismo, si es el segundo pin el que está pachado, pues ya nos tira a decrementar. Y funciona exactamente igual, solo que aquí decrementa el valor del puerto D. Entonces ahí iría ya el contador binario y el display. Ahora, la comparación para ver si son iguales. Esto es bastante sencillo. Simplemente lo que hice fue mover el puerto B, o sea, el contador binario a W. Y luego hice ese subtract, esa resta, con lo que hay en el puerto D, que es el que me sirve para el display. Entonces, si el estatus es como el tercer bit de estatus, ese que nos tira si está la bandera de Z, o sea, de cero. Entonces, si hay un cero, entonces nos vamos, antes que nada, limpio el, el LED, sí, limpio el LED para que se apague. Entonces, si hay un cero, si está la bandera de cero, nos vamos a comp, que así le puse, y entonces simplemente bueno, vuelve a limpiar B porque queremos reiniciar el contador y enciende el LED, que después se vuelve a apagar y regresamos. Básicamente así es como funciona el código en general y ahora la simulación. Entonces podemos ver de que incondicionalmente aumenta el valor del contador binario. Entonces voy a ir a 6. Entonces aquí vemos que 4, 5 y en 6 se enciende y se reinicia. Vamos con 8. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en 8 se reinicia y se enciende el LED. Y de ahí se vuelve a apagar y sigue. Entonces básicamente sí está funcionando nuestro código. Aumenta y decrementa y cuando coinciden los dos valores se reinicia y se enciende nuestro LED. Básicamente ese sería el código. Muchas gracias.